Hace, hace una semana atrás mi esposa con nuestras hijas se pusieron a preparar tamales. Mi esposa es de México, yo soy de Sudamérica. Pero en México creo tienen la costumbre de hacer posadas, ir casa por casa. Y pues el vecindario donde vivimos ahora, mi esposa decidió hacer tamales y con todos los nietos se fueron casa por casa los vecinos a regalarles tamales y cantarles feliz Navidad y contentos los vecinos ah, pero ayer me llega alguien a la puerta de la casa, un hombre que yo nunca había visto, y voy y lo atiendo y le pregunto pues, qué es lo que, cómo le puedo ayudar. Y me preguntaba si teníamos una docena de tamales para venderle. Y le dije, nosotros no vendemos tamales, ¿ven? No, es que nos dijeron que estaban el otro día pasando tamales y pensamos, no, no vendíamos tamales. Pero me dio una idea, la verdad. Dije, pues de repente necesitamos vender tamales. Y le dije a mi esposo, oye, ¿por qué no, no vendemos tamales? Mi esposa me dice, pues bueno, compra la masa, pues yo te enseño cómo hacerla y la haces tú, para que veas lo bueno que es hacer tamales. Así que mejor ya no dije nada. Pero es una bendición estas fiestas. Estamos celebrando pues el nacimiento de nuestro Señor, Salvador, Jesús. Es un bonito día. Y el título del mensaje el día de hoy es el favor con Dios. El favor con Dios. El favor con Dios. El favor con Dios. La palabra favor significa gracia, regalo. Eso es lo que es la palabra favor. No significa favoritismo, simplemente significa gracia o regalo. Gracia o regalo, un regalo inmerecido. Gracia o regalo. Sabe, hace muchos años, la última vez que estaba en la cárcel donde Jesús me alcanzó, empecé a compartir el Evangelio estando ahí adentro. Las personas empezaban a venir a mi celda, uh, pero no fue hasta que me llevaron a una cárcel en Alabama donde me pidieron dar testimonio públicamente acerca de mi fe en Cristo Jesús. Y nunca recuerdo que fue el Día del Padre, donde venían autoridades de esta ciudad en Alabama. Iba a llegar el alcalde, los regidores, los cónsules. Y nunca olvido, esa fue la primera vez que hablé en público como unas 200 personas y otros presos. Di testimonio de mi vida y cómo yo ahora había decidido caminar con Jesús. A partir de ese momento mi vida ya no fue igual. A partir de ese momento había en mí ya un deseo de hablar más de Jesús, de hablar más del Evangelio, de hablar más de lo que Él había hecho con mi persona. Tiempo después de estar en Alabama me llevan a Washington, al estado de Washington, prisión federal. Y es ahí cuando siento la carga de compartir el Evangelio, pero a la vez tenía miedo, me resistía. Así que empecé a mirar quiénes tenían Biblias en la cárcel. Y me dirigí a ellos para ver si ellos querían orar en la noche antes que apaguen la luz. Y sí, hubo un grupo de 4 o 5 personas que estuvieron de acuerdo en orar conmigo. Pero esto poco a poco se fue convirtiendo en un estudio bíblico en el medio de todo el patio de la cárcel. El grupo de 4 se volvió en 5, 6, 7, 8, 9, 10 y esto ya se volvió una iglesia todas las noches. Ya la gente no quería ir a la iglesia, que venían de la calle a hacer iglesia a la cárcel. Ellos ya querían hacer iglesia conmigo. Y empecé a ver la mano de Dios sobre mi vida, cómo Dios me empezó a mostrar favor, me abrió puertas dentro de la cárcel. Policías dentro de la cárcel ya pedían que si yo podía orar por ellos. Ellos entraban a mi celda y yo oraba por los policías.
Habían personas que querían que yo los bautice en la cárcel. Yo no sabía mucho acerca todavía de la palabra de Dios, pero yo en mi ignorancia pensaba que yo no, pues, no podía bautizarlos. Les animaba a que lo hagan cuando salgan de la cárcel. Habían tiempos en que me cambiaban de pabellones, me mandaban a pabellones de máxima seguridad. Mi misión ya era una, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Ir a máxima seguridad, con presos de máxima seguridad. Compartir el evangelio públicamente no era algo fácil. Empezaba nuevamente a predicar públicamente, nuevamente tenía iglesia ahí adentro, 70 personas, 50 personas. Recuerdo una noche Paño Nuevo, había 120 personas. Yo predicaba el evangelio. Yo pude ver la mano de Dios, cómo Dios me abría puertas, cómo su favor y su gracia se manifestaba en mi vida. Otros presos me regalaban ya comidas, salían de la cárcel, me enviaban dinero. Yo podía ver el favor de Dios sobre mi vida. Y todo esto porque yo me hice disponible a Dios cuando Él lo requería. Y el día de hoy, lo que nosotros vamos a ver es que todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Todos nosotros podemos recibir esta gracia de Dios. La gracia para que Él nos use. La gracia para que otras personas puedan escuchar el evangelio a través de nosotros. El favor de Dios. Todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Todos nosotros podemos ser usados por Dios. Y la pregunta que nos haremos es, ¿cómo podemos recibir el favor de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer para recibir el favor de Dios sobre mi vida? O sea, ¿cómo puedo yo ser usado por Dios? ¿Cómo yo puedo hacer para que Dios manifieste su gracia sobre mi vida? Me muestre favor y de esta manera Él me use en la vida de otras personas. Entonces vamos a ver que nosotros, todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Y vamos a ver cómo podemos recibir el favor de Dios. Y para esto vamos a ver hoy la historia de María. Todos conocemos la historia de María, la Virgen María. Se habla poco de María porque por un lado extremo, podríamos decir, la Iglesia Católica enseña acerca de María, de su virginidad perpetua. Ella siempre ha sido virgen. O ella fue llevada al cielo y fue coronada como reina en el cielo. O ella fue una mujer simplemente sin pecado. Por otro lado, la iglesia protestante habla poco de María. No usa a María como ejemplo. Prefieren hablar de Abraham, de Elías, de David, del apóstol Pablo como ejemplo. María sí fue una buena mujer, una mujer que Dios usó, y pues eso fue lo que fue María. Pero la verdad que estos dos extremos no hacen justicia realmente a quién fue esta mujer. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de la vida de esta mujer, de María? Un instrumento de Dios, una mujer que Dios usó. Han pasado 2000 años y María es, podríamos decir, la mujer más bendecida. Ella tuvo que cargar al Hijo de Dios, tuvo al Hijo de Dios, al Salvador de la humanidad. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender de María. Y el día de hoy vamos a ver cómo María encuentra el favor de Dios. Ella no lo merecía, ella no lo pidió. Fue Dios quien le manifestó su gracia a María, su favor a María. Ella fue un recipiente de Dios. Dios usa a María. Entonces, esto es importante para recalcar. María es una mujer que se dejó usar por Dios. El tiempo es un tiempo difícil, tiempo oscuro en la historia de Israel.
Ellos están viviendo bajo la opresión de Roma, el imperio romano. Ellos están bajo el cargo del rey Herodes. Ellos tenían que pagar impuestos. Ellos tenían que sujetarse a las leyes romanas. Ellos estaban limitados en su manera de adorar a Dios. Ellos tenían que seguir las reglas de este imperio. Por otra parte, los judíos esperaban con ansiedad por siglos y siglos la venida del Salvador, del Mesías, del cual el Antiguo Testamento siempre hablaba, que Dios enviaría un Salvador, a su siervo, al Mesías, uno que nacería de una virgen. Esto es lo que esperaban siempre los judíos, el libertador, aquel que iba a llegar para liberarlos, para regresarlos a sus gloriosos días. Eso era lo que esperaba el pueblo judío. Y en medio de este tiempo que Dios mira apropiado, finalmente dar cumplimiento a sus promesas. Y para esto Dios no se fija en personas de alta clase, alta educación. El Señor no se fija en Jerusalén o Judá. Él se fija en un pueblo pequeño, Nazaret, una villa. Un vecindario muy pobre, podríamos decir, donde las personas vivían de la agricultura. Algunos quizás viajaban para la pesca. Otros vivían de la carpintería. Personas muy pobres. Un pueblito muy pobre. Y es ahí donde él se fija en esta joven llamada María, que estaba comprometida con este joven de nombre José. En aquellos tiempos los matrimonios se llevaban a cabo por acuerdo. Por decir, los padres de una muchacha y los padres de un joven traían a testigos de la ciudad, autoridades de la ciudad, y delante de ellos hacían un acuerdo que sus hijos iban a contraer matrimonio. Esto era la parte, podríamos decir, del noviazgo. Un año de noviazgo. Después del noviazgo, finalmente el hombre y la mujer se casaban, contraían matrimonio y la mujer se iba a vivir con el hombre. Normalmente las niñas, las mujeres, se casaban entre los 12 y 14 años en aquellos tiempos. Los muchachos no pasaban de los 14 o los 16 años. Esa era la cultura, la forma en que vivían en aquellos tiempos. Los matrimonios por arreglo y los matrimonios a temprana edad. Se multiplicaban de manera rápida en aquellos tiempos las personas, especialmente en el pueblo de Israel. Y es en este tiempo de noviazgo que Dios envía desde su trono a esta joven virgen con el mensaje de que ella concebiría al Salvador, al Mesías. Veamos rápidamente versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, hablando al sexto mes de Elizabeth, la prima, estaba embarazada. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Mire cómo Lucas usa con frecuencia la palabra virgen, virgen. Él quiere mostrarnos algo a través de las palabras que él está usando. Él quiere resaltar que una virgen va a dar a luz. Él está exagerando esto. Él quiere ver lo difícil que esto puede ser, pero no lo será para el Señor. Lucas nos muestra que ella estaba comprometida, tiempo de noviazgo, con este joven llamado José, descendiente de David. Aun cuando ella no iba a tener relaciones con José, José llegaría a ser el padre legal de Jesús. Y por medio de él,
Él sería descendiente también de David, hablando humanamente, aunque su esencia de Jesús iba a ser divina. María no tiene más de 12 a 13 años. Es una niña todavía. Una niña que todavía está en la escuela, no está ni en la secundaria. Quizás esta niña está en casa lavando los trastes, limpiando el piso. Quizás los papás de estas niñas están en el campo trabajando y de un momento a otro se le presenta un ángel con un mensaje del cielo, que ella ha sido escogida. Dios le está manifestando su gracia a ella. Ella es una mujer con el favor de Dios. Dios le ha mostrado su favor a María. Ella no debe temer, porque Dios está con ella. Note el versículo 28. Y entrando el ángel Gabriel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. María, al escuchar este mensaje, se queda sorprendida. Ella conocía el Antiguo Testamento, ella conocía su Biblia. Ella podía mirar en la Biblia cómo muchas veces los ángeles se manifestaron a las personas. Daniel hace referencia al ángel Gabriel, que tenía apariencia de un hombre, como un hombre. Por otro lado, vemos a otros que tuvieron un encuentro con ángeles y pues se llenaron de terror. María sabía de estos encuentros con ángeles, pero jamás había escuchado un saludo como este. Saludos sería la palabra aquí. Favorecida o muy favorecida. El Señor está contigo. Y la pregunta sería, ¿pero favorecida de qué? Versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia, note, o favor, delante de Dios. O sea, Dios te ha escogido a ti. Dios tiene un plan, un propósito, y Él te ha escogido a ti para ese propósito. Dios está manifestando su gracia contigo. Tú lo vas a llevar a cabo y no debes de temer, porque el Señor está contigo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento y vemos que hombres eran llamados para servir a Dios en una tarea especial, la palabra Dios está contigo siempre iba acompañada con la tarea que ellos tenían que llevar a cabo, para darles valor, para darles confidencia en lo que ellos tenían que hacer. El ángel le recalca a María que ella no debe de temer, que lo que va a suceder, lo que se va a llevar a cabo, pues no lo va a hacer sola. Dios va a estar con ella en el proceso. ¿Por qué? Porque ella ha encontrado favor delante de Dios. Dios la ha escogido a ella. Dios va a llevar su obra a través de ella. Ahora, el ángel le va a explicar a María por qué ella es favorecida por Dios. ¿Por qué ella ha encontrado el favor de Dios? Versículos 30. 31 dice: concebirás en tu seno, o vas a tener a luz, te vas a embarazar, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando Lucas dice concebirás, quiere decir que ella va a salir embarazada. No dice que él va a tener relaciones con un hombre, sino que ella va a concebir, ella va a recibir en su vientre y va a dar a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Entonces Dios es el que da el hijo y Dios es el que nombra al hijo.
El nombre de Jesús significa Jehová salva o Jehová es Salvador. Esto es lo que significa el nombre de Jesús. Entonces el ángel le dice a María: el favor de Dios está contigo, la gracia de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque vas a dar a luz un hijo y le vas a poner de nombre Jesús. Por esta razón tú has encontrado el favor de Dios. Y le explica y le da más detalles de este embarazo. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Recordemos que María conoce su Antiguo Testamento. María conoce las historias del Antiguo Testamento. María conoce la ley. María conoce las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Ella los conoce. Todos los niños judíos conocían las historias y la ley del Antiguo Testamento. El ángel primeramente le dice que ella ha sido escogido por Dios. Dios le ha manifestado su gracia a ella. Y ahora le da detalle de quién es este niño. Dice, este será grande. Ese título grande solamente se utilizaba para Dios y ahora se utilizará también para el Hijo de Dios. Él será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, ¿sí? La misma palabra que utiliza Lucas, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. El Dios grande, maravilloso. También ese título es usado en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. Tito capítulo 2, versículos 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Un título usado para Dios en el Antiguo Testamento y usado para Jesús también en el Nuevo Testamento. Él será Hijo del Altísimo. Hablando de su esencia divina, de la esencia divina de este niño. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Dios le hace una promesa a David. En 2 de Samuel capítulo 7, David quería construirle el templo para el Señor y el Señor no se lo permitió. Le dijo que su hijo Salomón sería quien le construiría un templo porque él había derramado mucha sangre. Pero Dios le hace una promesa incondicional a David. Le dice que uno de su descendencia, uno de su linaje, se sentaría en su trono para siempre. Después vemos más adelante, cientos de años después, el profeta Isaías habla de la simiente de David. Aquel que un día se levantará, reinará desde el trono de David en Jerusalén y gobernará a todas las naciones y su trono durará para siempre. Años después vemos al profeta Daniel teniendo visiones de reinos y poderíos, y estos son destruidos, pero mira un reino que se levanta y ve a uno como hijo de hombre, dice en Daniel capítulo 7, viniendo en las nubes, y éste recibe autoridad, poder y dominio de parte de Dios, y recibe un reino que durará para siempre y no tendrá fin. Estos pasajes eran conocidos por los judíos.
Ellos sabían acerca del Mesías, del Salvador, de las promesas. Un día el Mesías regresará y nos volverá a aquellos gloriosos días del pasado. Ellos tenían la esperanza de un Salvador. Y aquí el ángel le está dando estos detalles a María para mostrarle que el tiempo de la promesa ha llegado. Aquel que Dios prometió a tus antepasados, aquel va a llegar. Le dará el trono de su padre David, hablando de Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, y su reino no tendrá fin. María conoce su Antiguo Testamento. Ella entiende lo que está tratando de decirle este ángel, lo que este ángel está diciendo. María conoce las historias de Sara. Sara no podía tener hijos, pero llegó a tener hijos a una edad muy avanzada. Conoce la historia de Ana. Ana no podía tener hijos, pero Dios le abrió después el vientre y tuvo un hijo con su esposo. Conoce la historia de Ruth. Ruth estuvo casada por 10 años. No podía tener hijos por 10 años cuando estaba en Moab, pero después, cuando se volvió a casar, ella salió embarazada y María conocía de estas historias de las cuales Dios les abrió el vientre. Y ahora ella tiene una pregunta que es lógica. Yo no estoy casada, yo soy una virgen, ¿cómo voy a salir embarazada? Lo normal es que yo esté casada, yo todavía estoy de novia, todavía faltan unos meses, quizás pensó María. Y ella hace una pregunta lógica, ¿cómo es posible esto? Versículos 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Cómo yo puedo salir embarazada si no tengo relaciones íntimas con un hombre? ¿Cómo yo puedo tener a un hijo si soy virgen? Si la palabra virgen es repetida y repetida y repetida y repetida. Isaías capítulo 7 hace referencia a una virgen que tendrá un hijo. Y esto será señal para el pueblo de Israel. Era una promesa cercana para el tiempo y una promesa lejana. El rey lo único que tenía que hacer era creer en el mensaje, pero él no creyó. Hablando de la Virgen, hace referencia al Mesías que había de venir. El ángel contesta a esta pregunta válida de María y le responde en el versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño, quien es santo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, ella no va a tener relaciones íntimas con ningún hombre. Simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y Dios, con su poder, la cubrirá. La palabra cubrir sirve para hablar de la presencia de Dios. La presencia de Dios vendrá sobre la vida de María. Muchas veces esto suena ilógico porque a veces ponemos a Dios, limitamos o pensamos que Dios está limitado en su poder. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo lo que existe de la nada y Dios no está limitado a la ley física que nosotros conocemos. Dios le puede dar la vida a un ser humano de la manera que Él quiere hacerlo. Y lo hace por medio de una virgen. En el libro de Isaías, Él llama al pueblo de Israel a arrepentirse. El pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en Egipto y en Asiria cuando estaban en problemas. Y el profeta Isaías los condena por su actitud, porque ellos deberían buscar ayuda en el Señor.
y los llama a arrepentirse y a volver a los caminos del Señor, porque el Señor está haciendo cosas nuevas. Y cuando Él traiga su espíritu, cuando el espíritu venga sobre ellos, entonces Él levantará un rey y un reino donde existirá la paz, donde ellos nuevamente experimentarán la prosperidad que un día Dios les ofreció. La palabra que usa aquí Lucas es el mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, Dios va a hacer algo nuevo. Cuando vemos en los escritos de Lucas y Hechos, Él utiliza 7 veces la misma palabra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y el Espíritu Santo viene sobre ellos, y el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Este es para dar referencia a que Dios está haciendo algo nuevo. Estaba trayendo al Mesías, al Salvador del mundo. Dios mismo encarnado. Él sería santo. ¿Por qué? Por su esencia divina. No había pecado en Él. Él nunca pecó. Santo porque Él era apartado, separado y apartado para la obra a la cual Dios le había encomendado. Y Él sería conocido como Hijo de Dios. Dios le dijo a David: tu hijo, tu descendiente, que un día se va a sentar en tu trono, será como un hijo para mí y yo seré como un padre para él. Hablando de aquel que había de venir, el Mesías. Entonces el ángel le explica a María: tú no vas a tener relación íntima con ningún hombre, simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, del Señor, te cubrirá. Y este niño como resultado será santo, puro, apartado, consagrado y será conocido como Hijo de Dios. Y si dudas, visita a tu prima Elizabeth, quien tiene 75 años y está embarazada. Elizabeth está secluida. Imagínate tú a una mujer de 75 años caminando por el vecindario embarazada. ¿Qué podrías pensar? Algo no está bien. Elizabeth está secluida. Es una mujer anciana ya. Ella está embarazada de 6 meses. Versículos 36. Tu parienta, Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Está embarazada. Y este es el 6º mes para ella. La que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Elizabeth está embarazada con Juan el Bautista, el precursor, que iría delante del Señor. Ella no podía tener hijos. Ella oró por un hijo. Dios, después de muchos años, responde a la oración de Elizabeth. Ella sale embarazada. Y ahora María se embarazaría también, pero por medio del Espíritu Santo. Y todo es posible, ¿por qué? Porque nada o ninguna cosa es imposible para Dios. Dios puede hacer las cosas como Él quiere, como Él le place. Nadie puede detener la voluntad o los planes de Dios. Ahora, María tiene 12 años, 13 años. Ella entiende, ella sabe que el tiempo ha llegado, que el Mesías ha de manifestarse, el Salvador de Israel y del mundo. Ella sabe que ella es la Virgen del cual habla el profeta Isaías. Y vienen las preguntas a su mente. ¿Qué va a pasar cuando mi papá se entere? Cuando mi mamá se entere. Cuando vea que mi barriga me está creciendo. Yo no estoy casada aún. ¿Qué le voy a decir? ¿Que el Espíritu Santo me embarazó? ¿Qué va a pasar con José cuando él se entere? Yo estoy con José, soy muy amiga de José. A mí siempre me gustó José. Estamos desde la escuela, desde los 5 años juntos en la escuela, y ahora le voy a decir que estoy embarazada del Espíritu Santo.
seguro José me va a dejar, me va a abandonar. ¿Qué van a decir los vecinos en el pueblo cuando me vean embarazada? Voy a estar en boca de todos, quizás todos empiecen a hablar, a murmurar. ¿Qué va a pasar si ellos van y llaman a las autoridades y me denuncian porque yo, siendo una joven sin estar casada, estoy embarazada? ¿Qué va a pasar conmigo? María corría el peligro de que la mataran a pedradas. Pero a pesar de todo esto, María decide responderle al ángel. No te lo quise el versículo 38. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, haz conmigo lo que quieras. Que el Señor haga conmigo lo que quiera. Ella se sometió a la voluntad de Dios. Ella se puso a disposición de Dios. Más adelante vemos que el ángel, cuando se va, María decide ir a visitar a su prima Elizabeth para comprobar que esto es cierto. Porque quizás ella piensa que está soñando, no lo puede creer. En el versículo 45 vemos que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, embarazada, dice: y bienaventurada la que creyó, hablando de María, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada María porque le creyó a Dios. Bienaventurada María porque confió en el Señor. Han pasado los años, han pasado siglos y siglos, y María es una mujer bendecida. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Creyó en su palabra, confió en el Señor. Isaías capítulo 66, versículos 2 dice: esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. O en otras versiones dice: pero este tendrá favor conmigo, al que es humilde, al que es contrito de espíritu, y aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que la respeta, aquel que me cree y aquel que confía en mí. A este miraré. ¿Cómo podemos entonces recibir el favor de Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que Dios manifieste su gracia en nuestras vidas, para que Dios nos abra puertas, para que Dios nos use en la vida de otras personas? Nosotros podemos recibir el favor de Dios si le creemos y confiamos en su palabra. Nosotros podemos recibir el favor de Dios si le creemos y confiamos en su palabra. Cuando Dios nos habla, cuando Dios trae convicción a nuestras vidas, cuando Dios empieza a mover nuestros corazones y nos pide que nosotros hagamos algo, si nosotros lo obedecemos y hacemos lo que Él nos está pidiendo, entonces vamos a recibir el favor de Dios. Dios nos va a usar. ¿Sabe? Cuando salí de la cárcel para mí fue muy difícil, pero sabía que tenía que hacerlo. Pedirle disculpas a todas las personas a quien yo había dañado. Tenía que pedirle perdón a todas las personas a quien yo había hecho daño. Corría el peligro de que me mataran. Nunca me olvido cuando me encontré con un hombre con el cual tenía mucha rivalidad, mucho odio cuando estaba en el mundo. Recuerdo que cuando me disculpé con este hombre simplemente me abrazó. Recuerdo que le pedí perdón a una mujer a quien yo había hecho mucho daño. La mujer se puso a llorar porque dice que yo le había quitado a ella un peso de encima.
Se alegró que yo le haya pedido perdón porque dice es algo que llevaba en su corazón y no la dejaba en paz. Pero yo tenía que hacer todas estas cosas para que yo pudiera hablar de realmente quién es Jesús, de lo que Jesús había hecho en mi vida. No fue fácil para mí. Tuve que hacerlo. Y Dios empezó a mostrarme favor, empezó a abrir puertas. Sabes, quizás Dios te está hablando a ti ya por mucho tiempo y te está pidiendo que tú empieces a hacer ciertas cosas. Quizás Dios te está pidiendo que te reconcilies ya con ciertas personas con las cuales te has alejado. Quizás Dios te está pidiendo que des un paso de fe, que empieces a servir a Dios en otra capacidad, que te pongas a disposición de las manos de Dios. Quizás Dios ya te está hablando hace mucho tiempo para que tú puedas ser usado por Él. ¿Tú sabes cuántas personas el día de hoy viven con depresión? ¿Cuántas personas el día de hoy viven sin esperanza? ¿Cuántas personas están viviendo en las calles y piensan que no hay esperanza para ellos? Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, pero para que Dios lo haga nosotros tenemos que creer y confiar en Él. Cuando Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos algo, debemos hacerlo para ver en realidad el favor de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. Pero para esto tenemos que creerle y confiar en Él. María es una mujer bendecida porque fue un instrumento de Dios. Han pasado los años y se sigue hablando de María. Cada Navidad se recuerda a María. Dios también nos quiere usar a nosotros. Nosotros no sabemos el impacto que podemos tener en la vida de otras personas. Pero la única manera que el Evangelio, las buenas noticias, puede llegar a la vida de otras personas es a través de nosotros. ¿Sabes? Esa pasión que yo tenía de predicar en la cárcel, esa valentía que tenía, ese fuego que tenía dentro de la cárcel, ¿sabes? Eso se fue apagando cuando salí de la cárcel. Porque ahora en el mundo pues ya está la comodidad, ya no estoy en la cárcel, ya me puse más cómodo. Y curiosamente la comodidad fue apagando ese fuego, esa pasión por las cosas de Dios. Ya muchas veces la rutina, la relación con Dios simplemente se volvió una rutina. Pero ese amor, esa pasión, poco a poco se fue apagando con las comodidades de este mundo. ¿Sabes por qué no le pedimos a Dios que enciende esa llama que nosotros teníamos por Él al comienzo? No hay nada más hermoso que ver a un cristiano recién convertido. No hay nada más hermoso ver a una persona cuando recién se entrega al Señor. Parece un niño que a todo el mundo le quiere contar acerca de Jesús. Pero algo sucede años después. Ese amor, esa pasión se va apagando. Simplemente se vuelve una rutina. Y ese fuego, ese amor, como que se va enfriando. ¿Por qué no le pedimos a Dios el día de hoy? Quizás Él te está pidiendo que tú hagas algo. Quizás necesitas reconciliarte, quizás necesitas levantar ese teléfono el día de hoy. Quizás hay amistades en tus vidas que ya tienes que cortar. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? Que nos ayude, porque nosotros también queremos ver su favor. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, tú no solamente querías usar a María y a otros hombres, Señor, de la Biblia. Tú quieres usarnos a nosotros también, Señor. Tú también quieres usar nuestras vidas. También quieres, Señor, manifestar tu favor, tu gracia con nosotros.
Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que creerte. Tenemos que confiar en ti cuando nos pides que hagamos algo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quizás tú nos estás pidiendo que hagamos ciertas cosas que hemos tratado de ignorarte, de olvidar, y ayúdanos, Señor, a hacerlo. Si tenemos que levantar el teléfono y llamar a alguien, Señor, ayúdanos a hacerlo. Si tenemos que ir a tocarle la puerta a alguien, pues, Señor, danos la valentía para hacerlo. Si tenemos que compartir tu palabra con alguien que conocemos, Señor, ayúdanos. Padre, nosotros queremos experimentar tus bendiciones. Queremos ver realmente con nuestros ojos que tú existes, que tu poder, Señor, sigue obrando el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ponernos a tu disposición. Tú nos conoces a cada uno de nosotros que estamos aquí. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces en las áreas en las que estamos luchando, en las áreas que necesitamos de tu ayuda. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos porque queremos, Señor, ser diferentes. Queremos, Señor, que este año que viene empezar diferente, Señor. Y esto solamente es posible, Padre, con tu poder y, Señor, tu ayuda, Padre, en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús, Señor.